Bueno, vamos a... He chapeado todo esto porque estaba salvaje y así pues se va creando un mantillo. Sí, va a llover. Vamos, Rocco. Mirad todos los lulos que han crecido aquí libremente sin tu amor. Todos estos lulos, las gallinas lo traen, las semillas. ¿Sabéis que ayer cuando yo estaba arreglando una parte del camino donde el agua, donde me quedo muchas veces sentado ahí, pues se fue el ñoño por el bosque, no sé por dónde coño se fue, y desapareció. Vino a los 20 minutos, media hora, bueno, más, media hora, de yo ya estar en casa. Apareció con la lengua afuera. No fue a casa de Danilo ni de otra gente, no. Se fue por el bosque, no sé si fue siguiendo un rastro de los gatos salvajes que hay por el bosque, no lo sé. Pero de que desapareció, sí. Bueno, mirad que también corté todo esto, porque es que antes me arañaba la calva, las ramas. Entonces pues corté. Os voy a enseñar un fruto. Se parece al cajuí, pero no es, se llama pera de agua, pero no es como la pera. Bueno, ya la habéis visto en otras ocasiones que he comido, pero bueno. Pues nada, le saco para que esta mañana le he dejado suelto también otro poquito, pero controlándolo yo. Y ahora pues, atento. Dirás, vaya serie, tío. Del ñoño, temporada 10, capítulo 5. Venga, anda. Pues os quería contar un poquito, continuando con las pajas mentales. Ojo, son pajas mentales. Todo lo que digo por aquí son pajas mentales, son guiones, son ideas para guiones. No necesariamente tengo la verdad ni nada, sino que bueno, me lo paso bien hablando, pendejadas y pajas mentales, ¿ok? Bueno, siguiendo esto el tema, para que veáis... Ah, coño, y yo no... Aquí hay otra planta de esta. Coño. Y aquí otra. Joder. Y me pareció que ayer yo corté las que yo me encontraba, pero para que veáis que no. Siempre sale una plantita de esa. Pues, para que veáis las interpretaciones bíblicas que hay. Y por eso estamos tan jodidos en temas religiosos, sobre todo cristiano, porque se ha manipulado tanto, en algunos casos a sabiendas, por decir en todos los casos, porque interesaba. Y fijaros que luego hay otras interpretaciones de un tal Mauro Beglini, un escritor italiano, creo que es teólogo, ¿no? Creo, historiador, teólogo, sí, que le expulsaron del Vaticano. Él pertenecía a un grupo de traductores de hebreo antiguo y no gustó lo que iba traduciendo de la Biblia y lo votaron, lo despidieron. Luego me he venido... ¿Qué pasa? Venga. Luego estoy leyendo cosas que voy a ver si me acuerdo y termino de hablar de eso. Pero bueno, la Biblia ha sido ese libro que luego se llamó Biblia. Imaginaos que 580 años antes de Cristo ya estaba escrito. Alguna parte, claro,
pero ya estaba, ya se estaba, no impresa del todo, sino a través de escribano, pero ya había, ya estaban sus... ya luego se comenzó y se añadieron cosas y se quitaron cosas. Fijaros que cómo se ha manipulado tanto la Biblia. Esperar. Salud a ti viviente árbol bueno hecho por el Creador. Salud a todos y con vosotros vivientes minerales, hongos, plantas, animales, seres visibles e invisibles, buenos, sagrados y salud. Pues que cuando Lutero con la imprenta ve, claro, un gran negocio imprimiendo, porque la mayoría de las iglesias donde han comenzado su grande negocio ha sido a través de la impresión de la Biblia, a su manera. Traducción tal, traducido por no sé quién, ¿entiende? Y se han ido traduciendo en función a esas religiones, por ejemplo, como el protestantismo, de donde viene la iglesia evangélica, que Lutero, pues, ¿qué cogió? La Biblia, pero ya traducida en latín, y la tradujo en inglés a su gusto. O sea que no fue una traducción del hebreo antiguo. No, ni la que se hizo en la versión del rey Jaime, en Alemania, no. Él ya tradujo esa Biblia ya escrita en latín o en latino. O sea que... Mierda. Como escarpias, colega, mirarlo. ¿Ves? Como escarpias se me ha puesto. Yo no sé si se ha captado bien el sonido, pero aquí hemos retumbado todos. Joder. Pero está bien para que se acostumbre a estos ruidos. Y yo... Pues imaginaros toda la manipulación que hay de este librito histórico. Cómo Lutero usa la imprenta primero para forrarse y segundo para crear y adaptar la Biblia a su manera, a como le interesa a él, para que cautivar a su gente. Y así mismo pasa con los evangélicos, tienen su Biblia y la interpretan como ellos creen que tiene que ser. O sea que cómo este librito ha sido usado para manejar, para manipular y crear nuevas religiones. Es como si yo ahora creo una religión no es muy bueno estar por estos lados, pero bueno, aquí nunca ha caído nada, hasta que cae. ¿Tú te imaginas? Ala, por hablar de lo que no tienes que hablar, te mandamos un rayo. Bueno, por lo menos, no sé, si se salva algo sería viral, ¿no? Como ahora está la moda de hacer todo viral. Ay. Esto es lo que estaba limpiando yo ayer, que ya se puede pasar. Pues, imaginaros, yo ahora creo un grupo, lo llamo Christian Newchin, y cojo la Biblia, mando a unos colegas que escriban y que vayan quitando y poniendo cosas interesantes, donde pongo cosas de extraterrestre. En vez de Elohim, hablo de extraterrestre. Y llego al público de extraterrestre, quizá, mira, una Biblia donde ya expresa a los extraterrestres.
que es lo que han hecho todos, Biglini y toda esa gente. O sea, ¿qué comes, tío? ¿No? ¿Entendéis? O sea, cómo siempre ha habido la manipulación, y claro, y lo dije, que desde que se inventó la imprenta, ahí ya, pues, encuentra la manipulación, el arma, el instrumento, para manipular, para llegar a mucha gente. Y luego entonces los curas se dedican a enseñar a unos cuantos que sean los que no todos sepan leer, hasta que no esté todo ya escrito, como tiene que ser escrito, y solamente unos cuantos podían leer para que eso fueran parque, plazoleta por plaza y pueblo por pueblo, en sus burros, hablando de la palabra de esto y del otro, y llenando de sueños, ilusiones, cuentos, paja mentales a la gente. Luego viene la versión de Jaime, del rey Jaime, que hacen una versión, de hecho son creo que, si mal no recuerdo, cuando yo estuve allí, eran 43 escribanos que del hebreo antiguo tradujeron al inglés, que fue la Biblia que se movió por Estados Unidos, por Norteamérica y por Inglaterra, la versión inglesa. Y solamente había 3, digamos, hebreos, y de hecho 2 de ellos murieron antes de terminar la traducción. Por lo tanto, no había ningún hebreo que pudiera traducir realmente el hebreo antiguo. O sea que imaginaros ya cómo la Biblia que conocemos, que es la inglesa, y luego viene la latina, y de ahí entonces Lutero crea e interpreta la suya, diciendo que esa es la suya. Entonces tú hablas con evangélicos y claro, dan interpretaciones que tú dices, pero ¿cómo puedes interpretar eso así? Si es que lo dice la Biblia, y es que es literal. Y entonces, claro, la original no era literal, igual que el Talmud no es literal. Para entender el Talmud hay que ser un prodigio, porque primero que el hebreo, como bien sabéis, desaparecen las vocales. Imagínate la interpretación que puedes hacer según las vocales que pongas. Con lo cual, pues, eso sí es una paja mental, si no sabes hebreo antiguo y cómo. No te pones tampoco ni te preocupas en el contexto en el que se escribió eso. Porque uno escribe en un contexto, otro, o sea, no hay... puedes llegar a acercarte a ese contexto en el que se escribió esas escrituras en hebreo antiguo. Entonces, las interpretaciones, igual que el Talmud, son, como dicen los rabinos, es que el Talmud les habla. No pueden interpretar, porque el que interpreta el Talmud textualmente no pasa, o sea, no llega ni a ningún lado. Primero que ni puto caso, y ellos lo saben. Los que han llegado a interpretar el Talmud de una forma mística han sido aquellos que han llamado Mesías. Un rabino que le tenían la categoría del Mesías, porque interpretaba el Talmud de una forma que, bueno, pues vale, que no, que lo había recibido el Talmud así, que bueno, por medio de la palabra, de la numerología, de la cábala y tal, pues llegaba a esa interpretación. Entonces, coño, todo el mundo, oh, sí, es verdad. Claro, ¿quién va a decir que no? Pues ¿quién entiende eso? Solamente el que lo dice que lo entiende. Y el que, si a mí me ponéis una toga y me decís que yo soy el que entiendo de eso y yo me hago
y me vendo como eso, pues voy a entrar en el subconsciente de todo de que yo soy el que más sé de eso. Pues no, ¿entiendes? O sea, todo es una parnafernalia. Entonces, imaginaros que lo que se ha dicho siempre de la Biblia y se ha comentado, pues realmente han sido en función de gustos e intereses, como ocurrió con la iglesia antigua, cristiana, con la cristiandad antigua. Pedro, que fue el elegido por Jesucristo para decir, tú sobre esta piedra fundarás la iglesia. Ya está. Como el otro coge eso, va este a ver qué lo que ha cogido el ñoño de los cojones. Y luego va Pablo, que era un individuo que perseguía a los cristianos y que luego en uno de sus viajes pues vio, oye, el pequeño va a tener lo que tiene que tener, defender lo suyo. Y cuando ñoño viene a mí a brincarme, él sale de mis pies y va por él. No le permite que se tire a por mí. O sea, bueno, es protector, es una raza protectora. Es su función. Pero yo tengo que educarle para saber a quién sí y a quién no, por supuesto. Entonces, Pablo, un tipo que perseguía a los cristianos y que de repente en uno de sus viajes le ocurre una historia y se vuelve apóstol. Y creó una iglesia también, pero pregona a los gentiles, mientras que Pedro pregona a los judíos. O sea, imaginaros cómo ya hay dos ramificaciones, como siempre ha habido en todo, dos ramificaciones. Vino el Cristo, ¡ey! Vámonos, que nos va a caer una tormenta de cojones. Oír. Vámonos. Vámonos, Rocco. Vámonos. Y sol, ¿eh? Hace sol. Y mirar cómo viene el agua ya por aquí. Entonces, fijaros cómo siempre hay esta separación, esta ruptura, porque en vez de concentrarse los dos y decir, bueno, para judíos y para gentiles, pero una sola, no, tú la tuya y yo la mía. Cuando, digamos que lo que pregonaba Cristo encarnado, que ya os comentaré, joder, qué gotones cae, era totalmente lo contrario, la unificación. Salud a tu viviente árbol bueno hecho por el Creador sagrado de salud. Salud, gracias. Gracias. ¿Entendéis? Era la unificación, la ruptura de raza, la ruptura de todos los anclajes que te hacían pertenecer a una raza, a una familia, a un país, a una religión. Era algo totalmente increíble, donde eres tú el valor y luego la comunidad. O sea, pero si no trabajas tú primero, ¿cómo vas a pretender que sea la comunidad? Hacer algo a la comunidad. Si no te conoces a ti mismo, si no trabajas sobre ti mismo. Estoy aquí debajo de este árbol. Sí, sé que no se puede poner mucho en esto pero ya los truenos han pasado. Han pasado. Y ¿entendéis? O sea, cómo siempre hay dos facciones de todo. Como la iglesia, viene el protestantismo. El protestantismo, joder. ¡Ey! Me estoy mojando ya aquí. Y se separa la iglesia porque quiere la suya. Quiere, no, que yo en esto, ala, y como tú no entras en esto, yo tampoco. Vamos aquí. Aquí. Aquí debajo de esta hojita. Así me veis, colega. Ahí. Habréis visto toda nariz, porque con
pero no me estoy, aquí no me mojo. La puedo cortar y llevármelo como paraguas, pero esto deja ahora de llover. Estos son 4 gotas, espero. ¿Entendéis? Siempre es la división, divide y vencerás. O sea, y todo es así. Rojo y azul, azul y rojo. Positivo y negativo. Entonces, coño, ¿cómo? Y entonces, claro, hablando con mi colega tío de Chile esta mañana, y precisamente hablando de libros viejos, por llamarlo de alguna manera, con cierta antigüedad que tenemos en nuestras bibliotecas, ¿cómo luego tú consigues otras versiones pero actualizadas? Mira, este está cagando ahí. Y esas actualizaciones ya han cambiado cosas que en este momento pues interesa que sepas, y otras que han quitado porque no interesa que conozcas. Información, ¿dónde está este? Vámonos. ¡Vámonos! ¿Entendéis? Y estábamos hablando precisamente esta mañana de eso, de cómo pues de alguna forma es una bendición tener libros antiguos o viejos del siglo XIX, del siglo XX, editados en esa época, donde no había tanta manipulación como hubo a partir ya del siglo XX, finales del XIX, siglo XX, y sobre todo a mediados del siglo XX. Entonces, como todavía teniendo estos libros, uno puede tener cierta información más precisa, más verídica, que si ahora coges, buscas en Wikipedia o buscas en Amazon, no, versión actualizada. Y esa versión actualizada tú dices, oye, pero si yo leí esto en la otra, no, es que eso era algo que se decía, pero que ahora ya cambió porque la ciencia, sí, ¿no? Sí, claro, ya eso no se puede mantener. Eso era, ya, la ciencia ha cambiado y ha demostrado, los nuevos estudios han demostrado, y con ese relato, ¡ay, chichi de su papi, que le voy a dar una patadita en ese barrilete! Y con ese relato, pues te venden el libro, sin percatarte de que han quitado cosas que eran interesantes. ¿Entendéis? ¿Dónde está el tema? Que claro, cuando tú lees a Mauro Beglini en su libro, o lees o ves algunas exposiciones de alguna presentación y habla sobre el tema de los Elohines, y uno cree que fue él el primero que habló e interpretó, dio una interpretación real del hebreo antiguo, cuando él estaba traduciendo la Biblia en el Vaticano y se dio cuenta que la palabra Elohim no estaba bien traducida, como se puede leer en cualquiera de las Biblias, donde Elohim es el Dios, y no es así. Elo es femenino, con H al final, y el Elohim es masculino, es plural masculino. O sea, y entonces tú le oyes hablar a él y dices, wow, el tipo lo ha descubierto, ¿no? El tipo se ha preocupado en investigar eso, y luego habla de... Y luego te das cuenta que en el año 1903, ya Max Händel, cristiano místico de los Rosacruces, porque el rosacrucismo es, digamos, es el cristianismo místico. ¿Qué pasa ahí? Pandilleros. ¿Entendéis? Pues habla ya en la primera edición en inglés, en 1903, ya habla de esto, de lo que os estoy comentando, de la auténtica traducción del
del Elohim que sale en el Génesis, o sea, y sobre la creación, que ya os contaré. Algo que para mí tiene mucha lógica, cómo se creó este sistema solar. Porque dije, bueno, ya lo has dicho, ¿no? Que el Sol expulsó los planetas y la Tierra, sí, pero ¿cómo que lo expulsó? ¿Así? No, tiene una función científica. Hay digamos, una demostración científica de cómo fue, porque de hecho los científicos dicen que tuvo que haber sido así. Lo único que no dicen es que para ellos no existe Dios, que eso fue un acto, pero bueno, eso viene de otra onda. Entonces, para que veáis cómo autores que no juegan cierta honestidad, porque no es verdad que el Mario Beglini, al cual yo le respeto mucho, diga, no, es que yo fui que me di cuenta y cuando empecé a decir que Elohim no era Dios, que eran unos seres que vinieron a la Tierra, sí, eran unos guías en la época de Lemuria, los cuales fueron los que nos pusieron la forma, los que tenían el conocimiento, porque eran seres de la forma, el conocimiento para crear lo que somos ahora y separar los sexos. Fijaros que la palabra Elohim, que es plural, significa macho y hembra, hombre, mujer y hombre, masculino, femenino, que se ha interpretado en algunos libros místicos que han podido llegar a esto del Elohim, como que eran bisexuales, y no tenía nada que ver, no eran bisexuales. Lo que quería decir es que tenían ambas energías, eran seres de energía masculina y con energía femenina. De ahí que dicen, nos crearon a su imagen, masculino y femenino, pero no como bisexuales, digamos con dos miembros, hermafroditas, no, sino con energía masculina y femenina, que somos lo que tenemos ahora, masculino y femenino. Pero claro, entonces tú lo oyes de otros autores como que son de ellos, y si tú no tienes estos libros, como hablaba con mi colega tío, pues no te enteras, te crees y le das todo el valor. El pobrecillo que está ahí. Le das todo el valor a un libro y a un personaje, a un escritor, que bueno, que tiene su valor, claro, decirlo ya. Pero ya un siglo antes, un siglo y pico, ya Max Hendel lo dijo y habló sobre las interpretaciones que se ha dado a la Biblia y de los personajes. Entonces, claro, luego ya Mario Beglino habla de otras cosas que, bueno, yo todavía voy por esa parte. Me imagino que... Pero, coño, pues no diga que fuiste tú el que... Bueno, yo llegué a esas conclusiones porque esto, porque... Seguro que a Mario Beglini le llegó este libro. Segurísimo. Segurísimo. Y de ahí fue, digamos, cogió la raíz y fue jalando de ahí hasta llegar a donde llegó. Pero bueno, pero fue la inspiración. Y ya, por eso tendría que haber dicho, en el libro tal, el autor Max Hendel, dijo esto, y de ahí, pero... Entonces, vos te das cuenta que claro, que hay muchos escritores tal, que van de honesto, pero bueno, tú dirás, y bueno, ¿qué gana decirlo? Joder, pues gana el nombrarlo, ¿no? El darle, ¿cómo se dice? El darle nombre. Tiene una, ¿cómo es? De darle, de reconocerle. Pero eso se requiere humildad. Y eso es muy complicado. Cuando se trata de venta, es muy complicado. Porque entonces estáis diciendo a la gente que hay otro libro que dice y van a otro libro. Pero bueno, esto es lo que os quería contar ahora. Me tomo un cafelito con esta lluvia. Me ha espabilado la lluvia. Y seguiré un poquito más contando el tema. Pero acordaros, Elohim, Mario Beglini pone seres que vienen de arriba. No vienen ni de arriba ni de abajo. No se sabe, unos lo llaman ángeles
él lo puede llamar extraterrestres, son jerarquías, en el cristianismo místico lo llaman jerarquías, que voluntariamente descendieron para crear una nueva raza. Adán, que es otra confusión, que Adán no es hombre. ADM, Adán, es especie humana. Fijaros, qué flipante. Adán, que es ADM, no es escrito como... significa especie humana, no hombre. Entonces, claro, cuando tú dices Adán y Eva, hombre y mujer, no. Adán es especie humana. Que fue lo que estas personas, ya viniendo de Lemuria, una cápsula como éramos, y unos seres que ya veníamos en evolución, pues son, digamos, es la jerarquía que construye la parte física, que es la que tenemos ahora para poder estar en este periodo y en esta revolución, en esta época. ¿Entendéis? Pero bueno. Pero nada, me hace un cafelito. A vuestra salud. Con esto un bizcocho hasta mañana a las 8. Ver, oír, callar y jugar. Va. Mirad mis pesas que he hecho. Esto es concreto, cemento. Y cemento. Lo pongo eso pues para que no se desgrane. Tiene unos pesitos, Tiene un peso. Está justo. Y mis zapatillas de deporte. Mirad mis zapatillas de deporte. Mao. Zapatilla de deporte Mao. Mao Zedong. China. Bueno. Bye, chicos.